No somos conscientes de la problemática que hay. Nunca se ha tenido en consideración el efecto que iba a tener como contaminante. Se trata de una tecnología de residuo cero. En una startup de innovación es complicado cada paso que se da. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy nos sumergiremos en un tema que, aunque pequeño en tamaño, es gigante en impacto. Estamos hablando de los microplásticos. Estas diminutas partículas están en el aire que respiramos, el agua que bebemos e incluso en la comida que consumimos. Y lo más preocupante, no podemos verlos a simple vista, pero están ahí, afectando nuestros ecosistemas y potencialmente a nuestra salud. Para abordar este tema que hoy nos incumbe a todos, tengo el placer de charlar con Amparo Fernández, doctora en química y directora de desarrollo de negocio de Captoplastic, una empresa que ha desarrollado una tecnología innovadora para detectar, cuantificar y eliminar microplásticos del agua. Pero más allá de su empresa, Amparo es una apasionada de la ciencia, la innovación y de encontrar soluciones prácticas a desafíos globales. Su trayectoria la ha llevado desde la investigación en nanopartículas hasta enfrentarse actualmente a la contaminación por microplásticos. Durante esta conversación no solo exploraremos cómo la tecnología puede ayudarnos a enfrentar este problema, sino que también hablaremos sobre el papel de la industria, la responsabilidad individual, las oportunidades de innovación en torno a los microplásticos y las perspectivas futuras del sector. Así que preparaos para esta charla que seguro que os hará pensar dos veces antes de abrir una botella de agua o poner una lavadora. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador ProtonGo, que una semana más hace posible este episodio. ProtonGo ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora sí, Amparo, bienvenida a Toque de Ingenio. Muchas gracias, Edgar. ¿Qué tal la presentación? ¿Lo he hecho bien o Me ha encantado. todo tonterías? Me ha encantado, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Está bien, ¿no? Lo ha hecho súper bien. Todas las palabras bien, sin confundirte. No han dicho partículas, No, todo perfecto. Oye, pues muy bien, pues para centrarnos, muchas gracias por haber venido, que sabemos que vienes desde Madrid y has madrugado mucho para coger el AVE y estar aquí con todos nosotros y hablar de este tema que muchas veces parece muy desconocido. De hecho, yo sí que había escuchado hablar, pero mucha gente no tiene ni idea y no deja de ser algo pues, que choca mucho con nuestro día a día, nuestra vida y sobre todo con nuestra salud, ¿no? Sí. Pues, si te parece, empieza por explicarnos qué son los microplásticos. Vale, bueno, pues los microplásticos... Lleva micro, la palabra micro, que significa que es pequeño, ¿no? Y vamos a definir qué es. Pues es todo lo que va desde 5 milímetros a una micra. Y así como para explicarlo mejor, puede ser una micra como el polvo, que no somos capaces de ver, pero que siempre está en todas partes. Así podemos... Una micra, que es una milésima. Es una milésima... La milionésima parte de un milímetro. Eso es. Venga. Que visualmente no lo estamos viendo, ¿no? Pero que está aquí con nosotros. Y 5 milímetros que sí que vamos a ser capaces de verlos. Pero todo ese rango es lo que se considera como microplástico. Vale. Y yo he escuchado hablar de los microplásticos primarios y los secundarios. ¿Qué es eso? Vale, pues a ver, al final hay dos partes, ¿no? Primero, o podemos crear nosotros mismos los microplásticos desde el principio con una aplicación final, como puede ser, por ejemplo, en las pastas de dientes. Para poder limpiar mejor se meten microplásticos dentro, ¿no? O bien en productos de limpieza, que también llevan esos microplásticos. Y eso es cuando nosotros los generamos adrede. Y por otra parte, esos son los microplásticos primarios. Y luego estarían los microplásticos secundarios, que en los secundarios lo que es que se va degradando. Como las bolsas de plástico de un solo uso, que cuando las tiramos a la basura o se pierden por ahí, se van degradando poco a poco hasta convertirse en microplásticos. O, un caso más práctico, la ropa sintética. Cuando nosotros lavamos la ropa sintética, va soltando fibras y esas fibras son microfibras que son microplásticos. Esos son los secundarios. ¿Y afectan lo mismo unos que otros, sean generados por nosotros o sean involuntarios, o es lo mismo? Al final... O sea, lo que diferencia es el origen de donde sale. Eso es. La principal diferencia es el origen. Al final, microplástico es pues todo lo que está en ese rango, ¿no? Da igual de dónde venga, si ha sido hecho a posta o si ha sido provocado por el tiempo, ¿no? Por el desgaste o por la degradación. ¿Cuál es el gran problema de su existencia y cómo pueden afectarnos?
Vale, el problema principal es que hubo un boom de generación de plásticos, ¿no? Hace ya pues bastantes años que se empezaron a sustituir muchos materiales cotidianos que utilizábamos por plásticos, pero nunca fuimos conscientes... Pero esto estamos hablando de los años, no sé, 50, 40... Sí. Pues hace ya bastantes años que está la historia del plástico, ¿no? Sí. Que se metió en nuestras vidas, pero nunca se ha tenido en consideración el efecto que iba a tener como contaminante. Es verdad que ahora hay más reciclaje, más reutilización de estos plásticos, Sí. ¿vale? Pero realmente no somos conscientes de la problemática que hay. No solamente es lo grande que vemos, que podemos intentar reciclar, sino todo lo pequeño, todos los microplásticos secundarios que se han generado o todos los microplásticos primarios que se han hecho adrede, ¿no? ¿Dónde están acabando esos microplásticos? Porque literalmente no hay nadie que esté gestionando ese residuo que se está generando y están llegando a los fondos de los océanos, están llegando, bueno, aparte de estar en el aire, están en todas las masas de agua, ¿no? Entonces es un problema que a día de hoy es global y que sí que necesita una solución global para poder controlarlos. En el aire. Están en todas partes, porque al final se ha demostrado que han llegado plásticos a zonas que, pues no sé, en el Polo Norte, y que cada vez con las lluvias, al final los plásticos también están, no sé si os habéis fijado alguna vez en vuestras casas, que veis como que hay partículitas que están flotando, que puede ser como polvo, pero también son microfibras. Eso se está desplazando por todas partes. Entonces ya no solamente es en el aire, es en el agua, es en la comida, estamos rodeados de plásticos. ¿Cualquier origen de un producto plástico puede acabar derivando en un residuo de microplásticos? Es decir, ¿de dónde sale? Más dicho, o sea, me imagino, ¿no? Botellas de plástico, la ropa, la microfibra... Un caso que la gente no suele tener en consideración son los neumáticos. Los neumáticos están hechos con caucho y con plásticos también, eso es. Al final, por el desgaste que va teniendo ese neumático cuando va rodando en la carretera, va soltando pequeñas partículas de plástico, microplásticos, que posteriormente se pueden quedar o bien en la tierra o bien van directamente al alcantarillado, que llega a las depuradoras de agua y posteriormente va a llegar a los océanos. Vale, entonces el ciclo de vida es que nace, o sea, se genera el producto a partir del plástico, se desecha, ¿no? O en el caso de los neumáticos, pues se utilizan y eso acaba en el agua acaba, o sea, acaba en un océano. O sea, ¿cómo es todo el ciclo de vida para que tengamos teniendo lo que sacar de una depuradora? Claro, al final hay varias vías de que el microplástico pueda llegar al océano, ¿no? Puede ser o bien por los vertidos de los propios barcos, porque sale volando y se queda ahí flotando y se va degradando poco a poco en el tiempo y acaban ahí. Y otra de los focos de entrada que hay son las depuradoras de agua residuales, tanto urbanas como industriales, porque todos los desechos que vienen de nuestras casas, del día a día, del alcantarillado, acaban en esas depuradoras, ¿vale? Entonces, voy a lo mismo, las rodaduras de coche, pues en el alcantarillado, en la escorrentía puede llegar a una depuradora. Nosotros cuando ponemos una lavadora... ¿Qué es una escorrentía? Las escorrentías urbanas, es decir, es donde se va a recoger, cuando se recoge todo el agua que sale de la calle, de las lluvias y demás, todas las alcantarillas que hay. ¿Eso se llama escorrentía? Sí. No lo había oído en mi vida. Son las escorrentías urbanas, y luego también hay unas cosas que son los aliviaderos o los tanques de tormenta para cuando llueve mucho. También poder eso tener no así. Más. Sí. En Madrid hay uno muy grande que Hay varios, sí. Vale, y escucha, ¿y llegan a procesarse como el ciclo del agua? Es decir, de los océanos se pueden llegar a evaporar y llover sobre las montañas, y de las montañas sacar en los ríos. ¿Puede llegar a hacerse eso? Sí, perfectamente. Al final estamos hablando de microplásticos, no estamos hablando de algo que pese muchísimo. Además hay plásticos, lo que he dicho, ligeros, muy ligeros. Por eso se ha sustituido y se han usado siempre los plásticos frente a otros productos, ¿no? Son tan ligeros que permiten una movilidad por toda la zona, ¿no? Por todo el mundo, literalmente. Sí. Preparando este guioncillo, he investigado un poco y he escuchado lo de que se habían encontrado microplásticos en el Ártico, en Antártida, en sitios pues, que no parecería a priori que debería haber. Pero lo que más me ha llamado la atención es que se han encontrado en cuerpos humanos, concretamente en testículos. Y había un artículo donde hablaba de tenemos microplásticos en los testículos. Entonces, el Ártico me pilla retirado un poco, pero la zona testicular la tengo más cerca. Y entonces... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, al final... ¿Me tengo que preocupar? Hombre, se ha demostrado que los microplásticos están en muchas partes, ya no solo en el medio ambiente, ¿no? Sí. Lo tenemos ya no solamente en los testículos, en la leche materna, en la placenta, en la sangre, recientemente se ha encontrado en el cerebro también, y en los testículos. Entonces, no hay todavía ningún estudio que diga realmente el efecto que tienen los microplásticos dentro de nosotros, pero sí se sabe que los tenemos dentro.
¿vale? El problema principal ya no es solo el microplástico por sí solo, sino que ese microplástico tiene un montón de aditivos y esos aditivos son los que realmente nos pueden estar afectando a nosotros mismos. Pero no se sabe cómo llega ahí, ¿no? Porque entiendo que no es un conducto o no sé, o el cerebro, la placenta. La placenta hay mucho flujo que pase por la placenta para que acaben microplásticos de la lavadora, de no sé qué, ¿no? Es algo que yo todavía tampoco termino de entender muy bien, ¿no? Porque al final sí sabemos que pueden entrar o bien porque los respiramos o bien porque bebemos o comemos, pero cómo son capaces de atravesar todas esas barreras o sí, las barreras que tiene nuestro propio cuerpo, o las células o cómo llegan al cerebro, cuando si ya es complicado mandar un fármaco a un sitio localizado y hay que hacer modificaciones de unas nanopartículas que puedan atravesar esas barreras y que vayan al objetivo final, no dentro del cuerpo, ¿cómo un microplástico puede llegar él solo? Claro. Es algo que todavía, yo sinceramente, si alguien lo sabe, estoy dispuesta a que me lo explique. O sea, no se sabe por qué, cómo ha llegado ahí. No. O sea, se han encontrado, se han encontrado, eso es. La ciencia aún no tiene claro cómo... Eso es. Al final pueden decir que sí, obviamente, ha sido a través de pues que lo han ingerido por la bebida o que lo han respirado, pero como cuando queremos hacer algo adrede no podemos y sin querer sí nos contaminamos, ¿no? Entonces... ¿Y tú sabes si existen estudios que diga cómo de tóxico puede ser para el ser humano, si hay una concentración, no sé, algún estudio que diga cómo nos puede afectar a la vida? Cada vez hay más estudios o más investigadores que se están dedicando a esta parte porque, bueno, ya somos conscientes que los tenemos dentro, qué efectos pueden tener en nosotros, ¿no? Pero todavía no se ha determinado que realmente tenga un efecto. O sea, los tenemos, sí, qué efecto están haciendo estudios, porque sí que hay unos preliminares que te dicen que tenemos problemas en tema de la digestión, en tema más digestivo todo, ¿no? O también podemos tener problemas neuronales debido a esos microplásticos, pero no hay nada claro todavía y se necesita muchísima más investigación, sobre todo porque si se demuestra que son tan dañinos y que los tenemos dentro, tiene que ser ya un contaminante prioritario y no un contaminante emergente. ¿Contaminante prioritario, contaminante emergente? Contaminante emergente es cuando se decide que empiezas a oír, ¿no? Que hay un nuevo contaminante que puede ser. Y ese es el microplástico. De hecho, por ejemplo, ahora hay una nueva directiva, una nueva regulación en aguas de consumo que están considerando si en el agua de consumo el microplástico es un contaminante. Entonces, primero se dice contaminante emergente. Si se decide que hay una concentración elevada de ese contaminante en el agua, ya no sería un contaminante emergente, sino que sería un contaminante prioritario, al cual tendríamos que prestar atención y eliminarlo. ¿Y en qué punto estamos? Pues que tenemos durante 2 años para hacer esos estudios y determinar si hay microplásticos desde que sale de una estación de tratamientos de agua para consumo, desde una etapa, hasta que llega a nuestra casa, ¿no? Y lo abrimos el grifo y nos echamos agua. Se están haciendo estudios de cuantificación, de saber cuántos plásticos hay y si realmente pueden ser dañinos o no, y definir una concentración máxima que pudiese haber. Por suerte... Y para no ser alarmista, no hay muchos microplásticos en el agua de consumo, ¿vale? Entonces podemos seguir bebiendo agua. Pero no sabemos lo que pasará en el futuro, claro. Eso. Si los océanos se llenan de plástico y me dices tú que son capaces de absorber el ciclo del agua, pues acabarán en las montañas. ¿no? Eso es, pero hay muchos de ellos que también se quedan directamente en los fondos marinos y que realmente no sabemos qué están pasando. No sabemos, no hemos llegado al fondo marino a ver cuánto plástico tenemos ahí allá abajo, cuántos microplásticos tenemos. Sabemos que hay muchos animales marinos, peces, que se lo comen y que luego esos peces los pescamos y nos los llevamos a nuestra casa, ¿no? Pero que realmente, que sí, que los tenemos dentro, que están en todas partes, no sabemos cómo nos afecta y es una labor de investigación que tenemos que hacer, porque es un contaminante que está en todas partes. Me estabas hablando antes de la ropa, ¿no? De las fibras sintéticas. ¿Cómo es la historia de las fibras sintéticas o por qué las sintéticas sí? Bueno, claro, si es de algodón, pues entiendo que no pasará, ¿no? Pero fibra sintética, pues hay muchísima ropa que es fibra sintética. La mayor parte de la ropa hoy en día es de fibra sintética, por el coste y por la calidad al final que te pueden estar dando. Entonces está el concepto de fast fashion, ¿no? Al final tendemos a tener cada vez más ropa de peor calidad, pero no somos conscientes también que cada vez que la estamos lavando estamos soltando microfibras. Pero es que nadie lo sabe. O sea, yo hasta que no me metí en esto no sabía que yo era una de las principales contaminantes de microplásticos en el medio, ¿no? O sea, nadie nos explica que esto está pasando. Entonces habría que buscar unas soluciones porque eso no se va a poder evitar, el tema de que cada vez que lavemos se vayan soltando esas fibras, pero tendríamos que buscar una solución para evitar que lleguen al medio, ¿no? Que lleguen a ríos, océanos o que lleguen al medio natural, vamos. Entiendo que esto no es fácil de filtrar, ¿no? O sea, tú no puedes poner un filtro a la lavadora de salida y que filtre partículas de una micra.
Hay muchas tecnologías que empezaron ya con ello, con el tema de poner unos filtros en las lavadoras, y creo que está bien porque al final todo suma, ¿no? Pero no son capaces de retener el 100% de las fibras que se van soltando. A lo mejor están reteniendo, no lo sé, te puedo decir un 20, un 30, no tengo ni idea, la verdad, ¿eh? O sea, no me he metido a profundizar en eso. El problema principal también al utilizar unos filtros es que hay que estar cambiándolos continuamente, porque Claro. se está saturando, y si ya te digo yo que sueltan muchas fibras, no es tan fácil como en una única lavadora y ya está. A lo mejor cada 10 lavados tienes que estar cambiando ese filtro. Que de hecho yo, o sea, te lo he dicho por decir, pero yo no he escuchado nunca cambiar los filtros de la lavadora. Bueno, cada vez hay más. De hecho, en Alemania hay una de las empresas que generan uno de los filtros que se ponen como a la salida, o sea, no va incorporado dentro de la lavadora, sino que se pone en un lateral. Vale. Y el desagüe del agua va a pasar a través de ese filtro, y tú ese filtro por mantenimiento lo tienes que estar cambiando cuando se llena de microfibras. Pero claro, ¿qué haces con esas fibras? ¿Dónde las tiras, no? Porque hay que reciclarlas de alguna forma, Claro. o las vas a volver a soltar y van a volver a contaminar. O las echas al váter. Claro, ahí está. Sí, ahí está. Ah, sí, no sabía. O sea, Sí, en sí Alemania que existe, ya se está sí. No, bueno, estableciendo- y hay bastantes. O sea, de hecho, creo que el primer país que sacó una regulación sobre el tema de las microfibras de las lavadoras o de los microplásticos en las lavadoras fue en Francia, en el 2019. O sea, que lleva ya tiempo, ¿eh? Bueno, y el jabón también, ¿no? Porque el jabón de la lavadora no deja de llevar pequeñas bolitas que hacen que, bueno, es el abrasivo, ¿no? Eso es, por eso se meten muchas veces los microplásticos primarios, ¿no? Para favorecer esa limpieza. Pero y es eso verdad. también habrá que retenerlo en algún momento. Eso es. Pero también es verdad que ahora cada vez hay más normativas que te prohíben la utilización de microplásticos en productos de cosmética o en productos de limpieza. Porque ya se empiezan a ser conscientes de la contaminación que hay, ¿no? En Antes daba igual. En productos de cosmética Sí, también cosmética, hay. los exfoliantes, cuando nos exfoliamos la cara. Ah, es verdad, claro. Eso es. Y el agua, o sea, estábamos hablando de que es verdad que no hay mucha agua que llegue a, o sea, que no hay muchos microplásticos en la corriente de agua de la que bebemos, ¿no? Pero existen. ¿Es más seguro beber de una botella de agua? O sea, de una botella mineral. Hay opiniones para ello, ¿no? Yo particularmente soy partidaria de beber agua de grifo siempre, antes que embotellada, ¿vale? Al final, Eso es porque no vives en Barcelona. Claro, yo entiendo que en lugares donde la calidad del agua no es muy buena, pero que considero que en España sí que tenemos una buena calidad de agua porque Puede se trata ser buena, pero es horrible, o sea, sabe por el muy mal. sabor, pero es que el sabor se puede mitigar un poco. O sea, si lo dejas reposar, obviamente, si tú abres el grifo y te lo tomas del tirón, sí que te vas a ver, pero te vas a ver a cal, ¿no? A los típicos sabores que tienen el agua de zonas costeras, sobre todo. El problema es que si tú lo dejas reposar o lo dejas enfriar, ese sabor se te va a mitigar un poquito y vas a poder beberlo. O sea, si te permiten... Luego vamos al centro de Barcelona y te digo que bebas agua, a ver si me contestas Bueno, lo mismo. no lo sé, entonces. Además, Barcelona es muy curioso, supongo que será por el origen del río del que viene el agua, pero hay una zona que el agua está muy buena y hay otra zona donde es absolutamente insoportable. No te la puedes beber. Al final también yo creo que depende de la mineralización del agua que tenga, porque se supone que todas las estaciones de tratamiento de agua, ¿no? De potabilizadoras, están preparadas para dar un agua de mucha calidad aquí en España. Entonces sí que deberíamos de poder beber perfectamente del agua de grifo. De hecho, hay estudios en los que se demuestra que hay más microplásticos y nanoplásticos, vámonos un poquito más abajo en la escala, sí, vámonos hacia abajo, que están dentro de las botellas de plástico, que es algo normal, porque las botellas de plástico al final son de un solo uso el plástico que se utiliza, ¿no? Y al final se puede ir desprendiendo y se puede ir migrando ese plástico hacia dentro del agua, ¿vale? Entonces, claro, a mí si me das a elegir, yo te voy a elegir agua de grifo siempre. Sí. Y Yo sí. tenemos más garantía de que el agua de grifo está mejor. Es que no sé cómo se hace el tratamiento del agua mineral embotellada de Fombella, ¿no? No sé cómo se hace, pero supongo que será... ¿Parecido? Sí, ¿no? Sí, pero lo embotellas. O sea, el problema es que luego lo estás metiendo en una botella de plástico. Claro. Y tú crees que bueno, sí, que desprende del Puede plástico migrarse. y acaba en él. Y aparte de que pueda migrar, ¿qué necesidad? Porque estás generando nuevos residuos. Quiero decir... La propia botella que estás Claro, utilizando. tú tienes una botella de plástico de un solo uso que vas a tirar, que sí, que se supone que se recicla, de verdad. Pero lo suyo sería a lo mejor comprar botellas que ya sean 100% recicladas, pero siempre tienen que tener una parte de materia prima nueva que no sea Claro. reciclada. Entonces siempre estás generando un nuevo residuo todo el rato. De la otra forma, si utilizas una botella para llevarte tu agua de grifo, que no sea de plástico, no vas a tener ese problema, no vas a ser un generador de residuos. Que entiendo la utilidad que tienen las botellas de plástico, no estoy en contra de ellas, ni muchísimo menos.
menos y que hay en zonas, claro, sustituir. que hay que tomarlo, pero y tampoco estoy diciendo que el agua de grifo no tenga microplásticos y que el agua de consumo, o sea, y que el agua de botella sí, yo no estoy diciendo eso. O sea, al final creo que sé que hay en todas partes, que tampoco se sabe que las concentraciones que hay son muy bajitas, que no va a pasar nada por beber ni de agua de grifo ni de agua de botella. Vale, y antes hablábamos de eso, de que en Alemania en las lavadoras se están poniendo filtros que filtran las salidas de microfibras y demás. Sí. ¿Ese formato de filtro se puede poner en las depuradoras? Uf, son más complicados. Yo no sé si sabéis cómo funciona una depuradora Por supuesto, de aguas. yo sé todo, ¿verdad? Y lo que no me lo invento. Bueno, o sea, porque cómo va, ¿no? La depuradora, cada vez que tiramos de la cadena nos duchamos, ¿no? Vale. ¿Ese agua dónde va? Pues va directamente a las alcantarillas, ¿no? Y por el alcantarillado, Al nombre ese que me has dicho raro, que por no las me acuerdo. escorrentías. Las escorrentías, claro, va a las escorrentías. Eso es. Pero bueno, la corriente es más de la calle. Digamos que tiramos de la cadena, nos duchamos y el agua va yendo hasta la depuradora. Y una vez que llega a la depuradora, hay varias etapas. Una primera etapa que se llama el pretratamiento, donde lo que estamos haciendo es quitar todas las partes más grandes, ¿vale? Todos los gruesos, dejando pasar solamente contaminantes e interferentes que sean de un tamaño más pequeño. Vale. Quiero decir, en las primeras etapas también lo que se está haciendo es quitar las odiosas toallitas húmedas que se utilizan. ¿Vale? Y digo odiosas y esto, por favor, dejar de utilizar las toallitas, o sea, utilizarlas, si os viene bien, pero tirarlas a la basura. Ya. ¿Vale? Porque al final se colapsan las redes de las depuradoras porque llegan allí todas, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Aparte de ser contaminantes de microplásticos porque van soltando las fibritas poco a poco. Pero bueno, esa es la primera etapa donde quitamos toda la primera parte y luego ya las siguientes etapas son como un tratamiento primario, un tratamiento secundario y luego ya dependiendo de la depuradora puede tener un terciario y al efluente. Y un cuaternario. Sí, un cuaternario también lo tenemos, en las que son depuradoras mucho más nuevas y de hecho ahora con las nuevas regulaciones que hay se van a exigir tenerlas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las depuradoras están preparadas para eliminar ciertos tipos de contaminantes o para eliminar grasas, para eliminar detergentes, pero no están preparadas para eliminar microplásticos o no están preparadas para eliminar otros contaminantes emergentes que están apareciendo, como pueden ser fármacos, ¿vale? No está preparado para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos microplásticos llegan allí, en la primera etapa que se llama el primario, lo que se hace es que el agua se queda así como descansando un poquito y todo lo que pesa más se va al fondo. Y se generan unos lodos. ¿Vale? En el secundario es más como una parte del reactor biológico donde estamos metiendo unos bichitos que se van comiendo pues todos los contaminantes, todas las bacterias o todo lo que hay allí en ese agua, ¿vale? Y también genera unos lodos. Y luego ya finalmente pasaríamos a que ya está el agua de calidad para poder volver a devolverla, o sea, para poder devolverla al medio, al efluente, al río o a donde tengamos que verterlo, ¿vale? Te aseguras que el agua es de calidad. Pero el problema que hay es que esos microplásticos cuando pasan de las primeras etapas se quedan en los lodos, la mayoría de ellas, ¿vale? Van precipitando y se van quedando en los lodos. Y el agua que continúa y que llega al río también tiene un porcentaje de microplásticos que estamos vertiendo directamente. ¿Y qué se hace con los lodos? Esos lodos, dependiendo, hay en algunos sitios que se queman y hay en otros sitios que se utilizan en agricultura como fertilizantes. Entonces, la depuradora no elimina el microplástico, sino que lo que está haciendo es moverlo de sitio. ¡Ostras! Sí. Por eso es importante buscar una tecnología que pueda eliminar. Pero se utiliza en agricultura para como fertilizante. Como fertilizantes. Al igual que a la salida de la depuradora, el efluente, hay veces que lo que se hace es regenerar ese agua para poder utilizarlo en riego, en baldeos de las calles o en riegos de campos de golf. Si ese agua tú no lo has eliminado bien, todos los contaminantes, estás volviendo a meter este plástico dentro del medio ambiente. Y no se puede filtrar. Hay diferentes técnicas, hay diferentes tecnologías que se están desarrollando, pero claro, vamos a ver en qué parte de la depuradora lo estamos poniendo. Pero al final, ya cuando esté todo limpito, ¿no? Entonces no consigues evitar que lleguen a los lodos. Los lodos. Eso es. Entonces, ahí ya sí que es donde aparece Captoplastic, literalmente. Venga, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cuál es vuestra tecnología? A ver, ahí te la voy a contar aquí en esta etapa porque es importante. O sea, hemos desarrollado... Queremos todos los detalles confidenciales y todo, ¿eh? Explícanoslo todo. Bueno, no sé si el resto de personas lo pueden tener, el resto de detalles. ¿Cómo funciona la tecnología? Al final nosotros lo que utilizamos es un captador, que es un mineral inorgánico con propiedades magnéticas, ¿vale? Mineral inorgánico con propiedades magnéticas. Eso es. Creo que lo he dicho en un lenguaje que se pueda entender bastante. Sí. Digamos que es como una roca, pero que tiene magnetismo, que se puede pegar a una nevera como con un imán. Que es óxido de hierro. No puedo decir lo que es, obviamente.
Ah, no se puede. Vale. No, es un mineral, Vale. dejémoslo así, en un mineral inorgánico. Vale. Entonces, este mineral inorgánico lo que hacemos es introducirlo en una muestra de agua que tengamos, y en esa muestra de agua, por ejemplo, a la salida del pretratamiento, tiene muchos interferentes orgánicos e inorgánicos y plásticos. ¿Y qué va a hacer ese captador? Agregarse solamente a los microplásticos. Y va a formar un agregado de captador microplástico. Y posteriormente, con la aplicación de un campo magnético externo, vamos a ser capaces de quitar ese agregado del flujo del agua. Eso estoy pensando. Claro, es que hace unos años hice un proyecto muy interesante, aprendí un montón. ¿Vale? Y estoy intentando relacionar lo que tú me estás explicando con lo que yo hice en su momento, porque creo entender cómo lo hacéis, pero claro, no te lo puedo decir porque es confidencial, ¿no? Cuando acabemos, si quieres, me lo cuentas. A ver si he acertado, ¿no? Claro. Sí. Claro, pues, sí, ya lo entiendo. Vale, y luego lo capto. Claro, una vez que nosotros lo cogemos con el campo magnético, ya sé cómo lo hacéis. Lo estamos quitando. Bueno, luego me lo cuentas, que no estoy yo segura. Si... A ver si acierto. Venga, vale. Va. Dale. Vale, entonces, ok. Y retiráis los microplásticos con vuestro... ¿Con el captador? Captador inorgánico. Esa es. Vale, y eso luego lo procesáis y seguro que podéis recuperar el captador, ¿verdad? Eso es. Recuperamos tanto el captador como el microplástico. Recuperamos las dos partes, porque esa es la tecnología, lo que te he contado, pero nosotros tenemos diseñado unas plantas que tratan el agua en continuo. Es decir, que nosotros podemos colocarla en una depuradora, por ejemplo, a la salida del pretratamiento, entre el pretratamiento y el primario, vamos a ser capaces de colocar nuestra planta, que va a tratar el caudal que queramos, ¿vale? En este momento es verdad que estamos trabajando en la primera planta en un entorno real que va a estar puesta en el canal de Isabel II, vale. que es de 2.400 metros cúbicos día, que es lo que va a tratar de agua, ¿vale? Entonces, directamente esa cantidad de agua pasa a través de nuestra planta, introducimos nuestro captador, agrega los microplásticos y dentro de la planta está el campo magnético que nos va a permitir retirar todos los agregados y el resto del flujo del agua que continúe las otras etapas de la depuradora, que siga en el primario, en el secundario y en el efluente. ¿Qué conseguimos con esto? Eliminar los microplásticos, que es evitar que los microplásticos lleguen a los lodos, al tratamiento primario. Una vez que lo tenemos dentro de nuestra planta, este agregado de captador microplástico, lo que hacemos dentro es romperlo. Directamente vamos a tener por una parte el captador y por otra parte el microplástico. Ese microplástico lo vamos a ir almacenando y ese captador lo que hacemos luego es reacondicionarlo para volver a utilizarlo. Se trata de una tecnología de residuo cero, ¿vale? Porque no necesitamos tener que estar introduciendo un nuevo captador para que esté eliminando esos microplásticos, sino que la planta por sí sola ya va a ir dándolo el captador que se necesite para quitar los microplásticos y lo va a ir reutilizando una y otra vez. ¿Y lo habéis automatizado? Sí, o sea, o sea, es en continuo todo. No hacemos, el equipo, o sea, toda la planta, toda la tecnología lo hace sola. Todas las etapas, la de dosificación del captador, cuando lo retiramos, cuando se rompe el agregado y cuando volvemos a reutilizar ese captador. Y cómo vamos a ir almacenando luego los microplásticos. Ah, está bien. Sí. Y esperamos eso, tenerla ahora para mayo, junio. Pero el captador que le llamas tú, supongo al final degrada y tienes que acabar añadiendo más, ¿no? O sea, no va a ser infinito. De momento, desde que empezó la empresa, sabemos que las veces que lo hemos reutilizado no hemos tenido ningún tipo de problema. Sí que a lo mejor podemos tener en nuestra tecnología, en nuestra planta hecha, un porcentaje de pérdida cada vez que lo hacemos, ¿no? Que a lo mejor el campo magnético no haya sido capaz de atrapar el 100% del agregado, pero estamos hablando de unos porcentajes en torno al 0,5-1% de pérdida. No estamos haciendo que tengamos muchas pérdidas. Entonces, a lo mejor hay que hacer una revisión o hay que ir a ver la planta cada 6 meses para ver si los niveles de los reactivos o del captador que tenemos dentro hay que volver a añadir o a nivelarlos. Vale, lo que pasa es que sí, claro, si eso es así y es de flujo continuo y lo puedes ir reciclando constantemente, no vas a tener un consumible que añadirle constantemente a eso, con lo cual la tecnología es mucho más barata. Eso es. Tienes el CAPEX, que es de instalar el cacharro. Eso es. Y una vez funcionando no tienes consumo. Sí, bueno, realmente el consumo... Es algo, pero... Claro, o sea, el consumo que tenemos es que necesitamos una toma de además, agua... Tú me vas a decir que el captador es caro, ¿no? No. ¿No? ¿Es barato? Es muy barato. O sea, no es considerado, además lo podemos conseguir o sea, es de fácil acceso. En la playa. No. No, en la playa no. Pero bueno, igual podemos empezar a probar con cosas de la playa. Vale. No te digo yo que no, pero... No, o sea, bueno, entonces aunque hubiera que... Aunque hubiera que estar añadiendo captador, que no es lo óptimo. O sea, al final nosotros buscamos una tecnología que sea totalmente de residuo cero, ¿vale? Que no tengamos que estar pensando que tenemos que añadir más captador, no.
Vale, muy bien. Sí. Y, ok, entonces tienes los captadores que los reciclas, los haces circular constantemente y vas liberando microplásticos que los vas almacenando como sea. Eso es. Y, bueno, entiendo que eso está fuera de vuestro enfoque ya, qué hacer con los microplásticos, pero supongo que se podrán reciclar, ¿no? Hombre, o se claro, al podrán hacer final, otros productos, o se podrán... nosotros ¿no? queremos dar soluciones y no problemas a los clientes que tengamos. Es decir, yo te estoy quitando el microplástico del agua, pero también vamos a darte o proponerte una solución de qué hacer con esos microplásticos. Ah, y lo vais a meter en la empresa también. No dentro de la empresa, pero sí que estamos hablando con otras empresas para saber qué podrían hacer con esos microplásticos, ¿no? Entonces, ¿problemática que hay? Que sí, que hay muchos métodos para reciclar plásticos, pero cuando son, por ejemplo, las botellas de un solo uso, ¿no? Sí. Es fácil reciclarlo porque es el mismo material Sí. y tienes la botella entera. Sí. No pasa nada. ¿Qué pasa cuando estamos en una depuradora de agua? Que tienes de todo tipo de plásticos. No solamente tienes PET, tienes también polietileno, polipropileno, tienes fibras, tienes de absolutamente todos los plásticos. Y encima todos mezclados y en tamaño micro. ¿Merece la pena el esfuerzo tener que separarlos? No. Lo óptimo sería buscar siempre aplicaciones que cojan el conjunto de todos los microplásticos que hemos retirado y darle una salida. ¿Qué existe a día de hoy? ¿Qué se puede hacer con ello? Está la opción de hacer maderas plásticas. Existen empresas en todo el mundo, la verdad, que utilizan diferentes tipos de plásticos, mezclas de plásticos, y lo que hacen es darle luego forma pues, de un banco, de una cerca, pues hasta para los parques y demás, se pueden llegar a utilizar esos plásticos. De hecho, hay una empresa, creo que en México, que hace como bloques de construcción, y que el relleno del bloque es microplástico. Eso te iba a decir. El otro día estuvimos aquí con una startup que tenía una solución de reciclado. Ellos no nos dijeron microplásticos en concreto, supongo que será el residuo final ya de los plásticos que no hay manera de reciclar, y estaban planteando hacer material de construcción. Eso es. Creo que al final es una buena forma de camuflarlos y darles una utilidad, ¿no? O sea, al final el óptimo es cerrar el ciclo del plástico. Tú lo utilizas, tiene su vida, pero luego posteriormente, cuando está contaminando como microplástico, vamos a darle otra salida. O como plástico, como residuos plásticos, residuos de empresas. Sí. Muy bien. Y tú sabes decirme qué ha sido lo más complejo de desarrollar esta tecnología para que funcione como ahora tenéis pensado. Toda esta empresa no nace una patente de la Universidad Autónoma de Madrid en el 2018. En 2020 se forma la empresa. ¿Vale? A través de un grupo de inversores que facilitó la formación de la empresa, que es Viable Capital. Y a partir del en el 2020... ¿Un inversor tenéis? Es un fondo de inversores, el principal que hizo que se formase la empresa, pero realmente ahora tenemos más inversores, más socios. Luego me lo explicas. Sí. Bueno, en 2020 empieza la empresa, pero claro, la primera patente que había era solo lo que os acabo de contar, captura. Vale, pero es que hay que controlarlo. Si yo quiero saber cuánto estoy capturando, tendré que desarrollar una tecnología que pueda cuantificarlo, que pueda decirnos cuántos hay. Claro, sí, yo te digo que atrapa, pero ¿cuántos? ¿Y qué eficiencia tiene, ¿no? Que al final es lo más importante en una tecnología, es decir, yo te elimino los microplásticos con una eficiencia del X%. Claro. Entonces, durante los primeros años de la empresa se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande en el desarrollo de un método de cuantificación para aguas residuales. Para aguas residuales, además, que son complejas porque tienen muchas materias orgánicas e inorgánicas. Hasta esa fecha, los mecanismos que existían para poder cuantificar los microplásticos era necesario hacer unas etapas de oxidación muy largas que eliminasen todos esos interferentes, o utilizar unos equipos que son muy costosos o que se necesita como mucha experiencia para poder hacerlo. Y es por eso por lo que se desarrolló durante esos años una nueva tecnología, un nuevo método de cuantificación de microplásticos, que es igual que con el mismo captador que hemos comentado para la captura. Capturábamos los microplásticos, se formaba ese agregado, y lo que se hacía después es: sabemos que este captador solo coge microplásticos, ¿no? Quitamos el resto del agua, nos quedamos con el agregado. Entonces, lo único que se tiene que hacer luego es asegurarnos de que no hay ningún residuo orgánico o inorgánico en este captador. Y lo que hacemos es una oxidación en tiempos cortos y temperaturas altas para eliminar cualquier materia orgánica que pudiera quedar. Y finalmente, por diferencias de pesadas, porque es una técnica granimétrica, tenemos el resultado de miligramos litro. Entonces, se dio solución a un problema que había para aguas complejas. Y eso yo creo que fue el esfuerzo que se hizo en la empresa para poder dar sentido a la primera propuesta, ¿no? A la captura. Vale, ahora lo capturamos, pero vamos a ser capaces de decir qué eficiencia tenemos y cuánto estamos eliminando del medio.
¿Y cuánto estamos eliminando al medio? Con esa tecnología, en el laboratorio cuando lo hacemos, también dependiendo de los tipos de agua, estamos llegando en torno a un 90-95%, ¿vale? Pero cuando ya nos estamos yendo a las plantas de captura, a día de hoy estamos con más del 80% de eliminación de microplásticos, ¿vale? Estamos en el desarrollo para optimizarlo. No sé si en algún momento de nuestra vida seremos capaces de llegar al 100%, obviamente es nuestro objetivo, claro, pero es más 80 que 0, ¿no? Claro, y además en las primeras etapas de una depuradora. Entonces, digamos que ahora en la empresa lo que tenemos es todo, ¿no? Tenemos el control. Primero vamos a saber la magnitud del problema que hay en cada muestra de agua que queremos analizar y posteriormente te vamos a dar la solución, te vamos a dar esa captura, que la vas a poder poner donde quieras en la depuradora. Y estoy hablando de depuradoras residuales urbanas, pero también pueden ser depuradoras industriales, residuales industriales, o en lavandería industrial. Directamente poner ahí nuestra planta y evitar que llegue. Y en lavandería doméstica, al igual que han hecho un filtro para ponerlo en la parte de fuera y eliminar el agua, ¿por qué no utilizar nuestra tecnología directamente dentro de la lavadora y evitar que esas microfibras lleguen fuera? De hecho, es que tenemos un proyecto con eso. ¿Y se puede hacer un dispositivo tan pequeño como para que pudiera ser doméstico? Es lo que estamos trabajando a día de hoy. Tenemos un proyecto para el próximo año para desarrollarlo en conjunto con un cliente. Sí. Muy bien. O sea, vamos a ir un poquito de aguas arriba. Vamos a intentar eliminar... Sería lo ideal, ¿no? Obviamente. Si ya empezamos a eliminar los microplásticos en uno de los focos principales, el resto de microplásticos que nos van a llegar a las depuradoras o que van a llegar al río van a ser menores. Y entonces lo más complejo del desarrollo de la tecnología fue esa primera fase de cuantificar la captación que estabais teniendo. Claro, ¿sí? Al final, bueno, yo creo que en una startup de innovación es complicado cada paso que se da. Cada día. Sí, es un reto, todo el rato, la verdad. Además, cuando estás seguro de que el producto funciona y que tú tienes tantas ganas de que salga y quieres darle una salida al mercado, ¿no? Para empezar a implementarlo, es un esfuerzo muy grande y cada día son nuevos retos a los que te estás enfrentando. Que si la legislación llega o que si no llega, si voy a llegar tiempo a sacar el producto a mercado antes de que salgan otros productos, ¿no? Si voy a estar respaldada, si voy a tener esos clientes. O sea, al final creo que es una dificultad en lo que viene siendo todo el progreso de la startup, sabiendo y creyendo desde el principio en lo que tenemos dentro de la empresa. Claro. Y, o sea, empezasteis en el... 2020. En el 2020. En el COVID. En el COVID, perfecto. O sea, lleváis 4 años ahí full, ¿no? Sí. Vale, y en estos 4 años ¿ha habido algún momento donde hayáis dicho esto no hay manera de sacarlo adelante, nos rendimos? Yo, como la verdad no llevo desde el inicio, la persona que estaba desde el inicio es la persona que más ha luchado por la empresa y ha insistido en continuar y creo que es algo que nos ha transmitido a todos nosotros para seguir haciéndolo. Que es verdad que hay veces que dices, pero me va a llegar la normativa o voy a llegar a tiempo, realmente... Hacer un producto nuevo, un desarrollo nuevo no es tan fácil y a veces queremos ir mucho más rápido de lo que podemos ser capaces. Nuestro día a día ese. Claro, entonces dices, quiero llegar ya porque lo tengo todo, ¿no? Pero no veo cómo hacerlo y hay veces que te desesperas. Me has hablado varias veces de la normativa. Sí. ¿Cuál es vuestro pollo con la normativa? ¿Qué pasa? Pues porque siempre van un paso por detrás. O sea, yo no sé qué les pasa a las normativas. Es decir, ya se sabe que hay un problema con los microplásticos, ¿por qué tardamos tanto? Legislado, ¿no? Claro, o sea, y la legislación ha empezado a salir ahora. Es decir, en aguas de consumo salió el año pasado, creo que fue en marzo, la propuesta para empezar a cuantificarlos y ver si hay. Que me parece bien, que antes de ser alarmistas tenemos que saber si hay un problema de los microplásticos en aguas de consumo. Pero en aguas residuales, que también se sabe que hay, o sea, y que se sabe que hay más, porque es uno de los sitios donde acaban los microplásticos, ¿cómo puede tardar tanto, no? Y así no ha sido hasta enero de este año que ha salido ya oficialmente una nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas en las que se mete que hay que tener un control, pero solo un control de microplásticos. No te están obligando a quitarlo. Simplemente la gente, o sea, la Comisión Europea o bueno, el mundo en general, lo que necesita saber es, ¿hay contaminantes? Ahí están los microplásticos ahí dentro. Pero si ya sabemos, o sea, ya hay tecnologías que están preparadas para eliminarlos. ¿Por qué siempre tiene que ir un paso por detrás la directiva? Y es que el problema de esto es que si no, las empresas, si no hay una directiva que te obliga a, no lo van a hacer. Entonces es como estamos retrasando un problema y cada mes que pasa, cada año que pasa, estamos contaminando más. Y no estamos poniendo una solución al problema que hay. Claro.
Sí, sí, además eso que explicas tú de la normativa, por aquí han pasado un montón de CEOs, emprendedores, y nos dicen lo mismo, hasta que no haya una legislación que defina esto, Eso es. las empresas, tanto privadas como públicas, no nos lo van a comprar. De hecho, me acuerdo un caso de un emprendedor que había desarrollado una nevera. Bueno, yo le llamo nevera, en realidad es un dispositivo para transportar muestras biológicas entre hospitales. Que eso sí que hay una normativa que dice cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que controlar el transporte, verificar la trazabilidad, temperaturas, no sé qué. Dice, pues con la normativa hecha y funcionando, no puedo vender las neveras porque al final se las saltan y utilizan neveras de camping, que bueno, al final son mucho más baratas y punto. O sea que aún con la normativa validada, no... Eso da bastante miedo, porque al final tú crees tanto en lo que estás haciendo y estás buscando una solución que te puede pasar perfectamente. Es decir, llevamos 4 años de empresa y de repente me ha salido una normativa que no considera mi método. Claro. ¿Qué hacemos? Vale. Porque tu empresa funciona y de verdad que el producto que estás dando es bueno. Entonces, claro, digamos que el tema de toda la legislación es bastante compleja, o bien porque va por un paso por detrás, o bien porque de repente deciden quedarse con un método que a lo mejor no está casi ni probado. Pero lo que han decidido. Y luego, claro, eso a vosotros os afectará en la escalabilidad del proyecto, ¿no? Porque tú tendrás, igual la normativa te la aprueban en... Bueno, y además nosotros que tenemos comunidades autónomas, igual te la aprueban en Cataluña es una, en Andalucía va a ser otra, ¿no? Pero ya no te digo irte a Francia o Alemania o donde sea, que cada una te va a ir cambiando y eso te va a afectar a la evolución de tu empresa. Por suerte nosotros nos regimos normalmente por la legislación de la Comisión Europea que afecta a toda que Europa. Aplica a todos, eso es, vale. Pero luego va dependiendo porque luego cada uno la puede aplicar en el momento que quiera o pueden hacer algunos pequeños cambios, ¿no? Pero básicamente la que tenemos nosotros es una europea que vale. Bien, porque Europa está empezando a involucrarse en esto, ¿no? Hasta que venga Trump y lo cambie. Eso es. Sí. Bueno, ahí en Estados Unidos también han sido del primer país que han empezado a tener en consideración el tema de los microplásticos en aguas de consumo, en California, de hecho. Sacaron California. Como el primer escrito, el primer documento sobre ese tema. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es que es un problema que es mundial, que no solamente es aquí en España. No, claro, claro. Que bueno, que yo voy a defender la tecnología española que tenemos, obviamente, ¿no? Pero que es algo que está en todas partes. Claro. Te tengo que agradecer una cosa a nuestros amigos de Captoplastic, y es que eres de los pocos clientes que nos dejan decir que IMAS ha participado en este proyecto, porque tenemos un montón de proyectos que hacemos súper chulos, súper interesantes, pero la confidencialidad pues es lo que tiene y no podemos decir, oye, que nosotros estamos participando en este proyecto. Entonces en Captoplastic no han tenido ningún problema y nosotros estamos colaborando en el desarrollo de los dispositivos físicos aplicando vuestra tecnología, que es confidencial, de hecho nosotros no la sabemos cómo tienen que ir los flujos, ¿no? Y te quería preguntar por qué tal vuestra experiencia con una empresa toda, le pegas una patada y te sale un ingeniero, somos todos un poco frikis, ¿qué tal, cómo os ha ido? Pues muy bien, la verdad, porque es verdad que nosotros teníamos ya uno de nuestros primeros prototipos, pero siempre necesitábamos mejorarlo, ¿no? Y con vosotros hemos sentido mucho apoyo y respaldo a la hora de poder hacerlo, nos hemos sentido libres de comentaros todos los problemas que teníamos y buscar soluciones conjuntas. Y tanto es eso que al final también hemos estado con otros proyectos que estamos con vosotros y la verdad que nos sentimos respaldados y contentos, ¿no? Que al final no nos tengamos que ir a buscar en el extranjero otras empresas que puedan hacer este tipo de productos, ¿no? Que aquí en España tenemos buenas formaciones, buenas empresas para poder hacer nuevos prototipos o dar soluciones a ideas que se tienen, ¿no? Porque nosotros teníamos muy claro una idea de hacer como la siguiente versión al equipo principal que teníamos y hemos podido encontrar junto con vosotros y con nuestra parte también de nuestros técnicos ese desarrollo conjunto de cómo darle una forma final, ¿no? Y cómo darle la solución o la aplicabilidad que queremos. Entonces, la verdad es que estamos contentos. Pues mira, coincide que la semana pasada tuve uno de los momentos más gratificantes de mi historia como empresario, como emprendedor, como ingeniero, y es porque vinieron un fondo de inversión extranjero a reunirse con nosotros para ver si nosotros desde Barcelona podíamos darle cobertura a todas sus startups, a las que tienen ellos participadas, porque bueno, al final una startup pues puede partir de un científico que tiene una idea y su idea la tiene muy, a nivel de investigación básica, la tiene muy elaborada, pero coger eso y poner el producto en el mercado,
hay un mundo, ¿no? Y entonces ellos participaban con varias startups que decían, mira, la tecnología la tienen, pero no saben lo que es un molde, no saben lo que es doblar chapa, no saben motores, muchas cosas, ¿no?, que se necesitan, y estaban viendo si colaboraban con nosotros para participar. Claro, estamos hablando de startups holandesas, británicas, noruegas, no sé qué. Y dije, ostras, creo que es la primera vez que se valora de alguna manera la tecnología española por encima o mira, al mismo nivel que cualquiera. Me parece como que tenemos como un complejo de inferioridad respecto a alemanes, ingleses y demás. Y dices, hostia, pero si aquí hacemos cosas súper chulas, pero como que está poco reconocido, y que vinieran de fuera a decir, oye, mira, quiero que participéis con nosotros a desarrollar tecnología para toda Europa. Hostia, me sentó muy bien y dije, hostia, 20 años de curro, al Es un menos, subidón. claro, que sí, que sirva para algo, ¿no? Sí. Es un subidón de moral. O sea, yo voy a defender siempre que tenemos tecnología muy buena en España. O sea, ya dentro de la parte de investigación, o sea, desde el nivel básico de la investigación hay muy buenas ideas y hay muy buenos grupos de investigación que desarrollan productos o desarrollan aplicaciones, ¿no? O sea, que puedan tener al final aplicaciones industriales. El problema es que no se nos valora tanto. Y realmente aquí en España tenemos muchísimas salidas, ¿no? Quiero pensar, la verdad. Claro. Sí. A nivel de costes, ¿sabéis cómo va a repercutir vuestro producto final? Es decir, ¿va a ser algo fácilmente adaptable o va a ser complejo, caro? Es decir, ¿será sencillo que lo podáis expandir? Obviamente nosotros tenemos claro que lo que queremos es el escalado de toda nuestra tecnología, ir tratando cada vez más mayor caudal de agua, y consideramos que al final el producto por el que se va a tener que vender cada equipo que estamos desarrollando va a estar justificado con la solución que estamos dando, ¿no? Entonces no le veo limitaciones en esa parte. ¿No crees que el coste limite Siempre va a echar atrás, el problema es que siempre va a echar atrás el tema del coste cuando no te obligan. Claro. Volvemos a lo mismo. Si te obligan, lo vas a hacer encantado. Si no te obligan, vas a pensar, ¿de realmente yo quiero invertir en esta tecnología si no me están obligando? O sea, es más por conciencia social o por ser sostenible frente a que me están obligando a hacerlo, ¿no? Incluso cuando te obligan, no lo haces, pues imagínate. Entonces es algo que eso es verdad que sí que nos puede dar un poco más de vértigo, pero es que seguimos apostando mucho por lo que hacemos, ¿no? Y de verdad que estamos todos concienciados en querer dar una solución al problema que hay. Entonces, pues vamos a seguir por ahí. Vale, más allá de la solución industrial, que es que esta tecnología se pueda adaptar en depuradoras y demás para recuperar esos microplásticos del agua, a nivel de usuario, ¿tú crees que hay algo que podamos hacer? Estábamos hablando ahora de no utilizar las botellas, o sea, intentar utilizar botellas o de cristal o que fueran un producto que no fuera plástico. Más allá, ¿se te ocurren algunas otras recomendaciones que podamos decir abiertamente? O sea, a ver, al final es que nosotros en el día a día estamos contaminando sin darnos cuenta. A lo mejor es simplemente empezar a concienciarnos de lo que estamos haciendo. O sea, tú vas fuera a alguien y le dices microplástico y hay mucha gente que ni lo conoce. Correcto. Entonces, igual primero hay que hacer una labor de concienciación a todos los medios, directamente hasta en los colegios, pasando por universidades, pasando por cómo funciona el ciclo integral del agua, cómo puede afectarnos, ¿no? Además, debido ahora a la escasez hídrica que hay, sobre todo aquí en Barcelona también, ¿no? Sí, que se está empezando a desalar agua para poder utilizarla. Sí. O sea, están dando como diferentes soluciones. Si se empieza a educar desde el principio en el efecto que tiene o sea, el ciclo del agua en general, ¿no? Cómo lo tratamos y demás, podremos entender la importancia de cuidar el agua que tenemos. Y ahí empezamos a, pues a lo mejor dejar de utilizar, yo voy a hablar del plástico, no del resto de etapas que puede haber una depuradora, ¿no? Pero a dejar de utilizar tantas bolsas de un solo uso, a dejar de utilizar botellas de un solo uso. Cuando ponemos las lavadoras o cuando compramos ropa, fijarnos en el tipo de calidad de la ropa que estamos comprando, porque ahora es verdad que casi el 100% de la ropa está hecha con ropa sintética, sí. que es difícil de eliminar, ¿vale? Y que es difícil que eso desaparezca, es un mercado enorme, pero empezar a ser también un poco más conscientes nosotros de esas cosas, a no tirar toallitas por el retrete, a no tirar las partes de higiene íntima femenina por el retrete, o sea, al final a intentar reducir todos estos contaminantes, a leer los productos de los jabones, de lo que compremos, si llevan, o de las pastas de dientes, si llevan o no estas partículas, ver otras opciones, ¿no? Al final creo que todos podemos hacer un poquito para que el mundo sea mejor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, ahora sí que te iba a preguntar cómo habéis financiado el proyecto y la empresa, porque al final coger una tecnología, sacarla de un laboratorio
y convertirla en un producto que puedes vender, pues está muy bonito, muy entrañable, muy inspirador, pero no es barato. No, no lo es para nada. En esto pues tenemos que agradecérselo al grupo de inversores, a Viable Capital, ¿no? Que fueron los que formaron Viable Capital es un fondo que está como especializado en Deep Tech, en tecnología. En Deep Tech, ¿no? Sí. En desarrollos que proceden de una investigación científica, ¿no? Sí, normalmente de centros de investigación o de universidades. Ellos se encargan de buscar potenciales patentes o potenciales líneas de investigación que puedan tener una salida en el mercado. Y desde que conocieron la patente que estaba hecha en la Universidad Autónoma de Madrid, decidieron que era una buena oportunidad. Y es por eso por lo que se formó la empresa, gracias a ese impulso. Eso fue el primer año, pero luego desde la empresa nos hemos presentado a diferentes subvenciones. Hemos ganado pues un Neotec, nos hemos metido también en la parte del CEDETI, nos hemos metido también en el EIC, en el EIC Accelerator, que es más europeo, ¿no? Y en el cual hemos ganado un sello de excelencia. No ganamos el EIC, pero sí nos dieron el sello. ¿Qué es el EIC? El EIC es el European Council, European Institute, no me acuerdo. Vale, pero es una... ¿Qué es? ¿Es un premio? ¿Es un reconocimiento? Sí, o sea, son subvenciones, sí, es como vale. Es un premio para poder desarrollar tu tecnología. Tú te presentas con un proyecto frente al EIC donde te lo van a analizar entero, la viabilidad de tu tecnología, vale. Si realmente tiene una salida, ¿no? Entonces lo que haces es preparar todo un proyecto, toda la documentación y luego la vas a tener que defender frente a un tribunal. Vale. Ese tribunal va a decidir si quieren creer en esta startup y ayudarla en el dinero que tú pides para ese proyecto o no. Nosotros cuando nos presentamos no conseguimos esa subvención, pero sí nos dieron un sello de excelencia. Eso es como un reconocimiento a que tu tecnología es viable, a que tu tecnología puede funcionar. Gracias a ese sello de excelencia, en el 2023 hemos podido pedir una ayuda de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vale. La cual nos ha subvencionado el proyecto, parte del proyecto, ¿no? O sea, nos han dado dinero para poder escalar nuestra tecnología y para hacer uno de los proyectos de control que habíamos propuesto. Entonces, entre los inversores y los proyectos que hemos ido teniendo, los pequeños ingresos que hemos tenido dentro de la empresa, de los servicios de analíticas que damos y demás, o de los equipos que hemos vendido, también hemos podido... Ya habéis vendido... Hemos vendido el primer equipo, lo vendimos ya hace un año. Entiendo en 2024, que es de laboratorio todavía, el equipo ¿no? de laboratorio, sí. En cuanto a las plantas, lo que pasa es que estamos con el escalado. Entonces, en este escalado hasta este año, en mayo, no lo vamos a tener en la primera planta instalada real, ¿no? Entonces, después de eso esperamos empezar a fabricarlas en serie. O sea, que vengan clientes que realmente quieran esa tecnología y aplicarlas o bien con el caudal que tienen o hacerlas ad hoc al caudal que ellos necesiten. Entonces, bueno, digamos que esa es nuestra proyección para este año, ¿no? Y sobre todo para los próximos años. Pero también es muy importante recalcar que este último año, en noviembre, hemos conseguido una ronda de inversión de 3 millones de euros, lo cual nos está dando un músculo financiero, ¿no? Para poder aguantar estos años, para seguir desarrollando toda nuestra tecnología, para poder seguir escalándola y estar seguros de lo que hacemos, ¿no? Y salir ya a mercado. Y en esa ronda han entrado también fondos vinculados al desarrollo científico y tecnológico, o ya hay de todo. Han seguido los mismos socios y las mismas personas que estaban desde el inicio, que creyeron en nosotros, y aparte se han metido nuevas personas y alguna empresa. Muy bien. Amparo, ¿tú cómo acabas aquí? Pues es una gran pregunta, la verdad. No lo sé. Yo llevo toda la vida dedicándome a la investigación, mis últimos años haciendo el doctorado. Yo siempre he estado centrada en el tema de los plásticos, pero no como enemigo, sino al revés. O sea, yo estaba sintetizando nanopartículas. O sea, mi objetivo en mi tesis y en toda mi investigación era hacer nanopartículas más pequeñas de lo que estamos viendo aquí, porque estábamos en 20 nanómetros, para poder almacenar energía solar. O energía, sí, normalmente la solar, ¿no? Eso no lo había escuchado. Claro, o sea, nosotros lo que hacemos, hay diferentes baterías o diferentes formas de acumular energía. Hacemos otro podcast con las nanopartículas de almacenamiento solar, muy interesante. No, está bien, porque es una cosa que se llama baterías de flujo redox. Vale. Entonces, yo lo que hacía era crear unos polielectrolitos, es decir, creábamos nanopartículas pequeñitas que podían almacenar la energía dentro. Entonces, tú lo hacías pasar a través de esta batería de flujo redox, ibas almacenando la energía y tú cuando quisieras utilizarla podías volver a coger esta particulita y utilizar esa energía. Entonces,
era algo... O sea, yo siempre he estado dedicada al desarrollo de nuevas partículas para aplicaciones sostenibles, ¿vale? Vale. Luego también hice unas partículas para antifalsificación, de productos de antifalsificación, Eso de que lo no se pudieran copiar. Y después de esto, claro, yo acabé mi tesis y dije, ¿y ahora qué? Porque yo ya en el mundo académico pues decidí que no... querías dedicarte a la investigación. No quería, me encanta la investigación. No sabía que se podía hacer tanta investigación en las empresas, es algo que me ha abierto muchísimo la mente, la verdad. Y tuve la suerte de poder conocer a Captoplastic y de tener la oportunidad de meterme en el departamento de innovación, en mi primer año. Entonces, pues bueno, vi el lado negativo de los microplásticos y vi todo lo que yo he estado haciendo mal en mi tesis. Quiero decir, tú cuando estás haciendo la tesis, estás haciendo la investigación, a lo mejor no eres tan consciente de que estás contaminando cuando limpias un vial por el grifo del laboratorio. Claro. Es que no lo eres. Hasta que te vas aquí, a este lado de la empresa, y dices, madre mía, la que he estado liando yo ha sido una de las principales contaminantes. O sea, claro, o sea, soy el foco de origen. Eso es, ya he empezado a entender muchas cosas. Entonces, pues bueno, acabé aquí en la parte de innovación y tuve una oportunidad muy buena de que me enseñaran y que me formasen en todo esto. Muy bien, estupendo. Oye, pues para acabar el podcast tenemos la pregunta del dolor, que como todos sabéis es la misma, y es si nos puedes explicar cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Pues te diría que sería seguro que en la tesis, porque en esta empresa todavía no me ha dado tiempo a cagarla. Dame tiempo, que seguro que lo puedo hacer. Pero diría que en la tesis, al final, cuando estás haciendo una nueva línea de investigación que no tienes ningún tipo de guía o nada para seguir, pues bueno, yo digamos que fui bastante imprudente a la hora de realizar mis experimentos sin tener la precaución necesaria con los reactivos que se estaban utilizando. Entonces, bueno, te voy a decir cagadas desde quemarte una mano a que posiblemente esté contaminada con algún tipo de compuesto químico por no haber puesto la seguridad necesaria. ¡Ostras! Sí. Los EPIs, imprescindibles. Lo sé y es algo que se debería de fomentar muchísimo más. Quiero decir que a mí me insistieron mucho en utilizarlo, pero el problema es de que cuando llevas tantos años haciendo lo mismo, le vas quitando un poquito de importancia, le coges confianza y dices, ¿para qué voy a coger yo este ácido y se lo voy a meter en la campana con los guantes? Si es solamente 1 mililitro, lo cojo rápido y ya está. Desde ese tipo de ejemplos a pues multitud de cagadas que he tenido en la tesis. Gracias, directores. Muy bien, Amparo. Pues oye, muchísimas gracias por habernos explicado toda la historia de este desarrollo tecnológico que viene del fruto de una investigación científica y que en breve lo veremos materializado en depuradoras y en otros sistemas de filtrado de agua, y esperemos que consiga su objetivo, que es minimizar el impacto del microplástico sea donde estemos. Muchas gracias por haber venido. Tengo para ti un obsequio, que son unos auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador Protango. Y bueno, nos iremos viendo la evolución de vuestra empresa, de vuestros proyectos futuros, y ya está. Muchísimas gracias por invitarme a venir y por dejarme hablar de mi libro. Muy bien, estupendo. Pues a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao.